pueblo de Dios, gracias una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este día en el cual el Señor en su amor y misericordia nos permite. Dios bendiga a toda la familia en Cristo Jesús en este hermoso día, lunes 29 que el Señor nos ha permitido. Dios bendiga a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, joven, jovencita, amigos, hermanos en Cristo de otras congregaciones. Dios te bendiga, amado pueblo. Y desde acá, pues Dios les bendiga, Dios les fortalezca, amado hermano, amada hermana, amada familia. Y un abrazo para cada uno de todos ustedes. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Bien, vamos a entrar, amada iglesia, a la continuación de un tema que traemos desde el día de ayer, domingo 28. Acordémonos que estamos, amada iglesia, tocando un tema que le hemos ubicado en el amor y misericordia de Dios, visitando el mejor médico. Ese es nuestro tema que traemos desde el día de ayer, domingo 28, visitando el mejor médico. Ese es nuestro tema. Y vamos a leer siempre, amada iglesia, la porción bíblica, Salmo 139, versículo 23 al 24. Repitiendo, vamos a leer siempre la misma porción bíblica que el día de ayer leímos, Salmo 139, versículo 23 y 24, esperando en el Señor que ya tengamos nuestras Biblias y que juntos vamos a escudriñar la palabra, como escrita está en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor, Salmo 139, versículo 23 al versículo 24. Y dice la palabra del Señor, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bendito sea el Señor. Ya el día de ayer, amada iglesia, empezamos este tema. Hablamos sobre el hecho de las enfermedades físicas que pueden ser atendidas por médicos terrenales, gente que se prepara, que estudia 5 años, 10 años, que se especializa y que están pues al frente en nuestro tiempo que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial. Están pues en primera línea, son los médicos, las enfermeras, todas aquellas personas que están en lo que es la salud. Ahora, venimos tocando, amada iglesia, en este caso, el caso de David. Dijimos ayer que venimos tocando las diferentes enfermedades espirituales y probablemente David, en esta porción bíblica, que es una oración que David levanta delante de la presencia de Dios y está clamando al Dios eterno que examine, no que examine su cuerpo físico, sino que examine su vida. Y le dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Está hablando David con Dios sobre la vida espiritual a través de la oración. David se presenta delante de Dios. Y aquí David presenta a Dios como médico espiritual. Y esto, amada iglesia, usted y yo en pleno 2020, no podemos negar que Cristo, que Dios es nuestro médico espiritual por excelencia, como también es nuestro médico físico por excelencia. Porque Dios no solamente puede operar en la vida espiritual de un creyente, sino que Dios también puede operar físicamente. Y de eso, amada iglesia, pues hemos escuchado testimonios, somos testigos de que Dios es poderoso para obrar. Así que el día de ayer empezamos a tocar, amada iglesia, sobre los diferentes también síntomas que alrededor del mundo espiritualmente se están dando, los síntomas en los hogares cristianos, los síntomas en las vidas de cristianos, de cristianas. Y mencionamos ayer los síntomas, amada iglesia, y ayer también mencionamos el primer punto sobre Cristo como el médico por excelencia, dando un primer diagnóstico de acuerdo a los síntomas que en pleno 2020, hablando espiritualmente, se están dando. Porque usted y yo, amada iglesia, no podemos negar que hay síntomas espirituales
que están dando a conocer que el cristiano, la cristiana, nosotros como hijos de Dios, necesitamos clamar al Dios del cielo que nos examine como médico y que examine nuestra vida espiritual. Muchas veces, amada iglesia, nosotros nos preocupamos por nuestra vida física. Nos preocupamos y le pedimos aún a Dios que nos sane de alguna enfermedad física. Pero muchas veces o pocas veces nos damos cuenta que hay enfermedad espiritual en nosotros. Pocas veces como seres humanos nos damos cuenta, aún en el Señor, que necesito que el Señor me sane espiritualmente. Casi siempre son enfermedades físicas que le ponemos a Dios. Y seguramente a través del Espíritu Santo Dios quiere que tú y yo le digamos a Él, como David le dijo, examíname, conoce mis pensamientos, escudriña mi corazón. Así que, amada iglesia, viendo, y también ayer hablamos sobre los síntomas que se miran: malos caracteres, imprudencias, enojos, murmuraciones, y así, malos testimonios, adulterio, fornicación, todo aquello, amada iglesia, que a nuestro alrededor como pueblo de Dios quizás en algún momento hemos visto el testimonio en hermanos quizás de otras congregaciones, como también quizás de nuestra congregación. Y todos esos síntomas nos dan a entender que todos estos hermanos o hermanas, o incluyéndonos hasta nosotros, necesitamos pedirle al Señor que nos examine. Necesitamos ir al médico por excelencia. Necesitamos ir al médico de médicos, al que puede, al que tiene el dominio, al que nos creó. Él nos puede sanar también nuestra vida espiritual. Veíamos ayer como primer punto que todos estos síntomas, amada iglesia, que no podemos negar en pleno 2020, hablando espiritualmente, muchas veces puede ser que se estén dando a raíz que la temperatura que como cristianos somos demandados a tener, no tenemos esa temperatura. Cuando hablamos de temperatura, amada iglesia, estamos claros que la temperatura correcta, hablando físicamente, son 37 grados. Ya una temperatura arriba de 37, 38, 39, 40, una persona está enferma. Pero en el sentido espiritual, amada iglesia, la temperatura ideal para un hijo de Dios, para un cristiano, es temperatura alta, hablando espiritualmente. Lastimosamente, los síntomas que estamos viendo alrededor a través de los testimonios de muchos cristianos, amada iglesia, nos dan a conocer que las temperaturas espirituales en el creyente no están bien, o están bajas o están tibias. Pero Dios quiere, hablando espiritualmente, que nuestra temperatura esté alta. Eso lo vimos ayer. Ahora, amada iglesia, vamos a continuar con el punto 2. Primero Dios, este día terminamos, este día lunes 29, y hoy vamos a ver, amada iglesia, si usted se ha fijado, amado pueblo de Dios, muchas veces tú y yo, quizás ya haya sucedido, nos han hecho los exámenes de triglicérido, de colesterol y de otras situaciones de la sangre. Y quizás ya nos han salido los triglicéridos altos. Quizás ya nos han salido el colesterol alto. Y eso ha traído síntomas de molestia, de mal carácter, de cuánta cosa en la vida del ser humano, hablando físicamente. Pues ahora, amada iglesia, en este punto 2, en este lunes 29 de junio todavía, que el Señor nos permite, ya estamos cerrando mes, vamos a ver que probablemente, oiga esto, probablemente tengamos los niveles altos también. Pero niveles altos ¿en qué? Ya lo vamos a ver. Y aquí es donde tenemos que venir delante de la presencia del Señor y decirle que nos examine. Y un examen, amada iglesia, que el Señor pudiera efectuar en nosotros con los síntomas que mencionamos y otros que probablemente usted pensó el día de ayer. Estos síntomas pudieran estar revelando que tenemos altos varios niveles en nuestro corazón.
Así como el ser humano físicamente los niveles de grasa se le suben, puede ser que en nuestra vida los niveles altos en nuestro corazón estén altos esos niveles en nuestro corazón. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de niveles altos? Nos estamos refiriendo que probablemente el nivel, oiga bien, el nivel del rencor esté alto. Todos los síntomas que no van de acorde a la palabra de Dios en la vivencia de todo creyente, aquellos síntomas contrarios a la palabra de Dios, es porque algo anda mal. Y pudiera ser, si buscamos a nuestro Señor como médico que examine, como David le dijo, examíname, pudiera ser, repito, que estemos con altos niveles de rencor. Altos niveles, quizás se nos hayan subido los altos niveles de rencor. Puede llegar eso a un creyente, así como puede llegarle el triglicérido alto y el colesterol alto físicamente. También, amada iglesia, a usted y a mí puede llegarse un alto nivel de rencor. Y eso es peligroso. Y tenemos que decirle al Señor, examíname. Hay algo que no puede andar bien en nuestra vida espiritual, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra asociación con compañeros de trabajo, cristianos o no cristianos, en la calle, qué sé yo. ¿Qué pueda usted como síntoma estar sintiendo o qué síntomas podamos ver? Pero muchas veces los altos niveles de rencor pueden estar dañando una vida y es peligroso que la trompeta suene, que Cristo aparezca o que tú o yo nos toque partir y tengamos altos niveles de rencor, amada iglesia. Quiero que leamos Amós capítulo 1, versículo 11 y dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente, oiga, ha guardado rencor. Altos niveles de rencores pueden traer la muerte espiritual. Al principio serán síntomas, y después de síntomas se puede pasar a una muerte espiritual. El rencor, amada iglesia, es, oiga, el rencor y el resentimiento nos aleja de las personas que sentimos que nos han dañado. Oiga, el rencor y el resentimiento nos alejan de todas aquellas personas que nosotros pensamos que nos han dañado. Y esto, amada iglesia, divide familias, divide matrimonios, divide iglesias. Oiga, ahora, la gran pregunta puede ser, ¿por cómo o por qué se da el rencor? ¿Por qué se da el rencor? ¿Por qué se da esta enfermedad? ¿Por qué los altos niveles de rencor o resentimiento se dan? Y esto se da, amada iglesia, es bueno que tú y yo lo sepamos para no caer. El rencor se da por falta de perdón. Cuando no hay perdón, usted y yo nos volvemos rencorosos. Cuando usted y yo no perdonamos, nos volvemos resentidos. Tú y yo, como hijos de Dios, desde que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, tú y yo tenemos que ser perdonadores. Antes de llegar a Cristo, usted no podía perdonar. Pero ahora que estamos en Cristo, si aún no podemos perdonar, usted está en grave peligro de muerte, querido hermano, querida hermana. O estamos viendo mucha gente en grave peligro a nuestro alrededor mostrando estos síntomas. Ahora, el rencor, dije ya, se da, amada iglesia, por falta de perdón. Pero vayamos a ver esto en la Biblia, en el manual de vida de todo creyente, Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 22. Veamos lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, oiga, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esta fue una pregunta que Pedro le hizo al Señor. Y en la misma Pedro le dice, ¿hasta 7? O sea, Pedro le está diciendo al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar
a mi hermano que peque contra mí, y le dice Pedro, hasta 7 veces. Cuando Pedro le dice esto, amada iglesia, Pedro en ningún momento estaba pensando que Jesús le dijera que no fuera 7 veces, sino que menos. Acordémonos que Pedro muchas veces había sido usado por Dios y había dicho cosas certeras. Pero acá en esta ocasión el Señor no le contesta, sí, Pedro, 7 veces. No le contesta eso. Vamos a ver, versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dicho de otra manera, Cristo le estaba diciendo a Pedro que el perdón debe de ser ilimitado. El perdón no tiene limitancia si estás en Cristo. Dios es un Dios que perdona ilimitadamente al ser humano. Y como hijos de Dios, usted y yo también tenemos que perdonar ilimitadamente, amada iglesia del Señor. Bendito sea Jehová. Acordémonos, pueblo de Dios, que el perdón de Dios es un perdón ilimitado. Si alguien se arrepiente de corazón, siempre encontrará el perdón ilimitado de Dios. Y tú y yo somos llamados a perdonar, amada iglesia. Si alguien no ha perdonado algo y andas con resentimiento, con rencor en tu corazón, estás enfermo. Y toda enfermedad, tarde o temprano, nos lleva a la muerte. Así que si tú y yo, amada iglesia, vemos cuántos síntomas contrarios a la voluntad de Dios a nuestro alrededor en hermanos de otras congregaciones, estos son hermanos que se están muriendo espiritualmente. Ellos necesitan pedir y decir en clamor, como lo hizo David, a Dios, examíname, conoce, mira mis pensamientos, escudriña mi corazón. Cuando Cristo, amada iglesia, le dice a Pedro 70 veces, eso significa que las veces que sea necesario, no solo por la persona que ofendió tiene que pedir el perdón, sino por nuestra sanidad interior personal, amada iglesia. Debe de haber una libertad de perdón. Oiga, debe de haber una libertad de perdón a todos. Una libertad. Bendito sea el Señor. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque si no perdonamos vamos a acumular rencor y resentimiento. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Porque Cristo nos perdonó primero a ti y a mí. Y el perdón de Cristo es ilimitado. Y si tú y yo somos hijos de Él, como nuestro Padre perdona ilimitadamente, así como hijos tú y yo tenemos que hacerlo. Y otro, porque al reino de los cielos no va a entrar ningún rencoroso ni resentido pueblo de Dios. Te lo digo claro, para que en aquel día no vaya a decir el pastor que yo tenía, no nos dijo, te lo estoy diciendo claro. Si hay un resentimiento, si hay un rencor en tu corazón, es tiempo que te deshagas de ello, porque eso te va a llevar a una enfermedad crónica y te va a matar. Bendito sea el Señor. Ahora, no solamente pueden haber altos niveles de rencor, sino que también, amada iglesia, puede ser que hayan altos niveles de amargura. Altos niveles de amargura. Así como hay altos niveles de triglicéridos, altos niveles de colesterol, ya hablamos de altos niveles de rencor, ya hablamos cómo podemos sanarnos. Ahora vamos a ver que pueden haber también, y debemos de pedirle al Señor, examíname. Pueden haber altos niveles de amargura. Vamos a Job 10.1. Job 10.1. Dice Job 10.1, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. La Biblia, el lenguaje actual, dice, si doy rienda suelta a mi queja y a la amargura que llevo dentro, es porque estoy cansado de la vida. Aquí, amada iglesia, amado pueblo, aquí está Job, y Job está hablando a raíz de su prueba, a raíz de su dificultad. Parece ser que la amargura se ha hecho presente en la vida de Job. Y la amargura a Job
no le va a traer beneficio. Al contrario, lo va a llevar a ser una persona que se ande quejando siempre. Quizás de alguna manera tú y yo, amada iglesia, en algún momento dado, hemos escuchado personas, ya sea en el Señor o fuera del Señor, que solo se viven quejando. Que toda vez que usted los escucha, solo viven quejándose. Solo viven quejándose. Ahora, cuando una persona solo vive quejándose, amada iglesia, es porque dentro de su interior tiene amargura. Y los altos niveles de amargura pueden llevar a la destrucción a una persona. Las quejas, amada iglesia, y la murmuración habían o estaban llenando la boca de Job. Y para Job había llegado a un momento que nada parecía bien ya para él. Nada podía cumplir las expectativas ya de Job. Todo a Job le parecía mal en su vida. Pero no solamente Job, amada iglesia, puede ser. Hoy en nuestros tiempos que estamos viviendo, también creo que tú y yo en debidos momentos hemos escuchado a alguien lleno de amargura, lleno de murmuración, lleno de quejas. Y esto, amada iglesia, destruye. Una persona en estas condiciones, un hermano en estas condiciones, no tiene que ir al Seguro Social, no tiene que ir al Hospital Rosales, no tiene que ir al Hospital El Salvador, tiene que ir a Jehová de los ejércitos y decirle en oración como David le dijo a Dios: examíname, escudriñame, conoce mis pensamientos, examina mi corazón. Ahora, ¿por qué se da la amargura? ¿Por qué esta enfermedad, por qué estos altos niveles de amargura, de queja, de murmuración se dan en las personas? Porque no tienen agradecimiento. ¿Qué cura esto? El agradecimiento. Cuando tú y yo somos agradecidos con Dios, vemos todos aquellos detalles, por muy pequeños que sean, tú y yo los reconocemos delante de Dios, vivimos agradecidos. La persona que por lo general tiene altos niveles de amargura, de resentimiento, altos niveles de murmuración, quejisto, es una persona que tiene muy bajos niveles de gratitud, muy bajos niveles de agradecimiento. ¿Qué debe de cambiar allí? Agradecerle a Dios por todo aquello que el Señor hace, por el día que te ha dado, por la vida, porque te levantaste. Cuando hay gratitud, cuando hay agradecimiento en nuestro corazón, no hay espacio para los altos niveles de amargura. Y si ha llegado la amargura, hay un médico por excelencia, se llama Cristo Jesús. Y debemos de llegar con ese clamor que llegó David a Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:15? Vamos, Colosenses 3:15, amada iglesia. Y dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Oiga, si esto está, no hay amargura, no hay quejista, no es una persona quejista, no es una persona murmuradora. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sed agradecidos. Sed agradecidos. Pero allá también tenemos, amada iglesia, 1 Tesalonicenses 5:18. Vamos a buscar. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo. Oiga, dad gracias en todo. Aún en aquello que no podamos entender. Dad gracias en todo. Es la orden del cielo. Para que la amargura, para que el espíritu de quejista, para que el espíritu de murmurador no llegue a tu corazón. Tenemos que darle gracias a Dios en todo. Y si tu corazón se ha llenado de amargura, vamos al médico por excelencia y digámosle: examíname, Señor, examíname, papá. Pero Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él, nuestro Dios, amada iglesia, quiere que tú y yo seamos felices. Quiere que tú y yo no pasemos nuestra vida quejándonos. Quiere Dios que tú y yo vivamos agradecidos con Él. Quiere Dios que vivamos agradecidos, que cambiemos nuestra amargura en gratitud. La gratitud, amada iglesia, es la mayor medicina para la amargura. El agradecimiento a Dios
Es la mejor medicina para la amargura dentro del corazón. Cuando tú y yo somos agradecidos, reconocemos la misericordia de Dios, reconocemos la bondad, reconocemos el amor de Dios sobre nuestra vida. Ahora, no solamente puede haber alto nivel de rencor, como dijimos primero, no solamente puede haber alto nivel de amargura, sino que también, amada iglesia, puede haber alto nivel en nuestro corazón de afán. Los altos niveles de afanamiento también llevan a síntomas graves y después se pueden convertir en enfermedades crónicas y llevar a la muerte a un cristiano. Los altos niveles en el corazón de afán, amada iglesia. Afán. Quiero que leamos Marcos 4:19. Acuérdense que estamos viendo los altos niveles de afán. Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan, dice la palabra, y se hace infructuosa. Cuando hay afanamiento, la palabra no puede efectuar el cometido para la cual Dios manda su palabra. ¿Por qué? Porque la persona tiene en su corazón altos niveles de afanamiento. La palabra de Dios, amada iglesia, amado hermano, en una persona con altos niveles de afanamiento, no puede dar fruto la palabra de Dios en el corazón de esta persona. La palabra de Dios es poderosa para transformar, pero si hay altos niveles de afanamiento, no van a permitir el crecimiento ni en el dar fruto. ¿Por qué? Porque la persona está lleno su corazón de preocupaciones, de ansiedad, debido a los afanes. Y nuestro carácter en una persona afanada, amada iglesia, piensa, una persona afanada, involucrada en las cosas pasajeras de este mundo, es una persona que puede llegar a tener mal carácter, y su mal carácter se puede volver crónico, se puede volver esta persona violento. Contestamos muchas veces hirientemente. Una persona afanada puede contestar hirientemente. No tenemos tiempo para Dios ni para nuestra familia, una persona con altos niveles de afanamiento. Si no, pues hagamos memoria de aquella porción bíblica cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María. Tú viste y hemos visto a la luz de la palabra ese ejemplo de afanamiento, y tú y yo pues vemos aquellas palabras hirientes que salieron de Marta, pero vemos totalmente una conversación, unas palabras que salen distintas de la boca de María. Pues eso es un ejemplo de lo que puede pasar. Así que, amado hermano, hermana, si tú y yo hemos visto a alguien de otra congregación con altos niveles en su corazón de afanamiento, podemos darle este consejo, que busque al médico por excelencia, a Jehová de los ejércitos, como David así lo buscó. Ahora, ¿qué es lo que causa el afanamiento? ¿Qué es lo que causa los altos niveles en el corazón de afanamiento? Es una pregunta. Y es, amada iglesia, la falta de fe. Eso causa los altos niveles de afanamiento, la falta de fe. Allí la fe, la palabra, ha sido anulada por el afanamiento. Y el diablo está contento con que el hermanito, la hermanita esté afanada en las cosas pasajeras y materiales de este mundo, porque sabe el infierno, saben los demonios que al final esta alma va a ir a ser uno más en las multitudes que están ya en el infierno. Y eso es lo que busca el diablo, que el ser humano se afane, que le dedique más tiempo a lo material que a las cosas de Dios, se aleja de las cosas de Dios. Si tú estás afanada, es bueno, amada iglesia, que tú y yo midamos cuál es nuestro tiempo que estamos dedicando a Dios. Aún en este tiempo de pandemia, que nuestros cultos los estamos haciendo en casa, ¿qué grado de compromiso estamos teniendo con nuestro culto? Aún en nuestra casa, donde el líder, donde el pastor, donde los diáconos no te miran. ¿Cómo estás haciendo los cultos? ¿A tu manera? ¿Estás nada más viendo la palabra de Dios? No hay quien lleve apertura, no hay quien lleve alabanzas, no se recoge ofrenda, no se adora, no se ora. ¿Cómo estás haciendo tus cultos?
La manera, amada iglesia, de cómo los cultos tú y yo los estamos haciendo, está mostrando el grado, el alto nivel en nuestro corazón de afanamiento. Dediquemos ese espacio, dediquemos ese tiempo. Esperaría que lo estemos haciendo. Y que si hay alguien que no lo está haciendo, sean otros de otras congregaciones. Pero esperaría en el Señor que si somos líderes, que si somos de Peniel, debemos de estar saludables. Porque el consejo llega a tiempo. Amada iglesia, la falta de fe es a causa del afanamiento. La gente está afanada. Afanada en ver televisión, afanada en descansar, afanada haciendo trabajo, afanada. Y a la hora del culto, una media. O a veces, amado pueblo de Dios, y tengo que decírselo, a veces abrimos espacios, sabemos, amada iglesia, que en nuestro trabajo tenemos que marcar tarjeta, en nuestro trabajo tenemos que estar en una hora exacta presente, si no, te dejan afuera. Pero muchas veces para nuestros cultos nosotros no somos responsables. Vamos llegando 10 minutos más tarde de la hora del culto, 15 minutos o media hora más tarde. Debería darnos pena. No solo con los hermanos que nos miran, sino con Dios. Porque el Señor, amado hermano, tú que llegas tarde, el Señor se entregó completo por ti también en la cruz del Calvario. El Señor no se entregó a medias por ti, sino que completo. Yo esperaría en el Señor que hoy que regresemos nuevamente a nuestros cultos. No porque yo te lo esté diciendo, sino responsabilízate. El precio de la sangre que fue pagado por ti en la cruz del Calvario fue completo. Tu servicio, tu entrega debe ser completa. Así como te entregas completo para tu trabajo material, para tus asuntos terrenales, hagámoslo para con las cosas del Señor. Si puedes hacer aquello, también puedes hacerlo del Señor. Pero ¿qué lleva al afanamiento? Dijimos, la falta de fe. Vamos a leer Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 30. Capítulo 6, versículo 25 al 30. Y leemos: Por tanto digo, no os afanéis por nuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. 29. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oiga, querido pueblo de Dios, estamos claros. ¿Qué mata la fe? El afanamiento. Bien, vamos a ver rápidamente, porque el tiempo nos apremió ya, ¿qué otro alto nivel en el corazón hay? Y es que muchas veces también en nuestros corazones hay altos niveles de soberbia. Jeremías 48, 29 dice: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Esto puede llegar a cualquier corazón de algún cristiano, amado pueblo. Por eso David se presenta delante de Dios diciéndole: examíname. Ahora, ¿qué causa la soberbia? La falta de humildad. La soberbia viene cuando la humildad se va, entra la soberbia. Cuando la humildad llega a un corazón, a un creyente, la soberbia tiene que irse. ¿Puede llegar la soberbia a un creyente? Por supuesto. Y es una enfermedad con altos niveles que te puede llevar a la muerte, a la destrucción. Necesitamos la humildad, que entre la humildad. Proverbios 3:34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes, dice Dios, les dará gracia. La gracia de Dios es su favor, amada iglesia, inmerecido. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, quiero ir culminando por tiempo ya con este tema. Acordémonos lo que dijo David: examíname. Quiero ir a la porción bíblica con que empezamos. Dijo David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Esa es una oración, amada iglesia, que tú y yo
Todos los días tendríamos que estar haciendo delante de Dios. Si nuestro corazón se ha enfermado, si las temperaturas de nuestra vida espiritual están malas, es tiempo que vayamos a la presencia de Dios. Jeremías 33:6 nos dice Dios: aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amada iglesia, Dios te bendiga en este hermoso día que el Señor nos ha concedido, este día lunes 29, para la gloria y misericordia de Dios. Hemos concluido, y si Él no viene, continuamos mañana, si Cristo no ha venido. Dios te bendiga, amada iglesia. Gracias le damos al Señor.